En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tengo aquí al fondo la imagen de el cachorro, un nombre muy particular para una imagen de nuestro Señor, pero tiene también una historia eh, también muy particular, muy medieval, muy de lo maravilloso y de lo sobrenatural. Bajo la concepción que yo tengo propiamente de maravilloso, no se queda Walt Disney, ni más faltaba, que hoy por hoy hace un trabajo pésimo en torno a lo que significa la destrucción de la familia y todo. Bueno, para mí el concepto de maravilloso va mucho más ligado a lo que significa la presencia de Dios en la creación y la presencia de los ángeles también. Entonces, esta historia es muy maravillosa eh, y resulta que nos tenemos que ubicar por allá en el año 1680, 1682, finales del siglo XVII. Resulta que un gitano muy conocido, estamos hablando de España, Sevilla, más de 300 años, ¿no? Finales del siglo XVII. Un gitano apodado el Cachorro, conocido como el Cachorro, fue asesinado eh, porque el asesino sospechaba que este hombre, el Cachorro, tenía amores clandestinos con su esposa. Y en un ataque de celos, sin mediar ningún tipo de investigación, ataque, acabó con la vida de él. Y lo mató a la orilla de un río. Le ajustó 7 puñaladas a este gitano llamado el Cachorro. Resulta que por esos días un escultor español famoso, Francisco Antonio Ruiz Gijón, tenía momentos así como de gran confusión, que se había comprometido con una de las tantas hermandades que hay en España, más precisamente aquí en Sevilla, a, a entregarles una imagen de nuestro Señor muriendo en la cruz. Y nada que le llegaba inspiración, nada que le llegaba inspiración. Salió a caminar por Sevilla tratando pues de recibir alguna inspiración para poder dedicarse a su trabajo. Pero lo que se encontró fue a este famoso gitano, al Cachorro, desangrado, y sin pensarlo, esas cosas particulares, siglo XVII, tomó un carboncillo y en un papel plasmó los detalles del rostro y todas las expresiones de ese hombre así que estaba agonizando, mientras otros más lo atendían ahí y tal. Pues resulta que ese boceto que hizo Gijón, Antonio Ruiz Gijón, se convirtió en lo que se conoce como el Santísimo Cristo de la Expiación. Es este el cachorro, es tallado en cedro, es policromado y el Viernes Santo ya del año siguiente, en 1683, cuando salió a procesión la imagen, pues todos los feligreses del barrio donde habían matado a este cachorro, donde era él, el barrio El Triana, se dieron cuenta que la fisonomía era pues tal cual que el cuerpo del famosísimo gitano que habían matado en un ataque de celos, que parecería era inocente. Se dice que es una de las imágenes más bellas que existe dentro de todas las imágenes sevillanas. Está relacionada con todo lo que significó el esplendor del arte barroco español y la custodia, la hermandad del cachorro. Eh, Quise tenerla aquí porque hoy es nuestra última clase de este nivel y quería compartir con ustedes algo de lo que significó la vida de nuestro Señor, o significa la vida de nuestro Señor más bien,
donde comienza propiamente el conflicto de él con los fariseos. Van a ver ustedes aquí las reacciones de nuestro Señor. Para el siguiente nivel, quedamos en deuda, o quedo yo en deuda porque les había dado un tentempié, un antojo la clase pasada con respecto a las pasiones en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Uno se imagina, uno escucha hablar escucha el término pasiones y se imagina que es desordenado. No, no. Eh, el uso de las pasiones es el desorden propiamente. Podríamos hablar algo también en ese nivel de lo que significan los temperamentos, temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento flemático, el temperamento melancólico, cuatro principales temperamentos. ¿Por dónde podríamos ubicar el temperamento de nuestro Señor? Perfectísimo, seguramente una combinación de los cuatro quizás, porque cada uno tiene un brillo especial en el cual debe de reflejar a Dios y también tiene una tendencia pecaminosa también, cada uno de esos temperamentos. Y eso ligado con las pasiones, etcétera. Eh, bueno, eso es muy interesante. Me parece que analizar eso en nuestro Jesucristo es muy lindo, porque es hombre, y como hombre, obviamente que tenía este tipo de características, ¿cierto? Que son características muy fisiológicas también, en función a los humores, etcétera y tal. Bueno. Y aquí, el día de hoy, cerramos esta etapa entonces conversando un poco de lo que fue la curación del paralítico en Cafarnaúm y cómo comienza aquel conflicto de nuestro Señor con los fariseos. Aquellos fariseos mm, que tiempo atrás, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues se ha mostrado una fidelidad impresionante en lo que significaba la ley de Moisés, lo que significaba la Torá, el cumplimiento de las leyes y la radicalidad de vivir los mandamientos, y se pararon firmes y de frente en contra de lo que significaba la invasión del paganismo griego, ¿no? Los helenos o helénicos. El caso es que estos hombres que eh, un brado maravilloso que tenían en su época era: más vale morir que vivir en una tierra devastada y sin honra. Los fariseos se pararon de frente directamente contra estos griegos y dijeron: no vamos a mantener nuestras costumbres. Ahí viene toda la historia de los macabeos, etcétera, que creo que ustedes más o menos lo ubican antes de Cristo, obviamente. Y estos fariseos eran radicales en el cumplimiento de la ley. Ahora se convierten en los radicales hipócritas, como el mismo nuestro Señor los llama, sepulcros blanqueados, y son aquellos que traman, son el germen más nocivo que trama dentro del Sanedrín y las autoridades de la época la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entremos ahí. Después de su predicación por toda la región de Galilea, nuestro Señor vuelve a Cafarnaúm. eh, Se extendió la noticia del regreso de nuestro Señor. Con lo cual, la casa en la cual él normalmente vivía, probablemente esa era la casa de Pedro, Simón Pedro, fue invadida por tanta muchedumbre de gente que rebosaba por los alrededores y obstruía por entero el paso. O sea, volvió Jesús. Ocupaba pues toda esta muchedumbre, no solo las habitaciones del piso abajo, sino también un patiecillo que había en la parte, como el antejardín de la casa, que estaba aislado por un muro, y toda la calle que daba a la puerta del patio. La puerta del patio daba a la calle, todo eso estaba lleno de gente. Entraba al patio, antejardín, lleno de gente, dentro de la casa, lleno de gente. Y toda esa afluencia de gente recordaba la de aquel sábado en que habían desfilado por la casa de Pedro enfermos, moribundos, a quienes nuestro Señor había devuelto la salud. Era conocido el lugar, era conocido los acontecimientos. Em, Sabían que en cualquier momento nuestro Señor se podía ir, entonces todos temían de alguna manera que se perdiese en medio de la multitud del mismo nuestro Señor. Entonces todo el mundo se dio prisa en los alrededores para llegar a encontrarse con aquel
camino, verdad y vida, pero que además de eso, no sobre todo, pero además de eso, me iba a curar de una dolencia. Ahora, el infatigable celo de nuestro Señor, Santísima Trinidad, estamos ahí, ¿no? Segunda persona. Nuestro Señor con su infatigable celo aprovechó este acontecimiento, esta coyuntura para hacer oír su palabra y predicar. Todos estaban ávidos de escucharle. San Lucas añade algunas características muy interesantes a este acontecimiento y dice que Lucas y el poder del Señor, mismo poder de Dios, palabras de Lucas, obraba para sanarlos. O sea, eran milagros y milagros, gente que hemorragia, lepra, el ciego. O sea, Lucas se queda en eso, obraba milagros para sanarlos. Eso significa que por entonces se multiplicaban los milagros de las manos de nuestro Señor. No habían detalles como en algún momento se dan, pero eran cientos de milagros. Era la omnipotencia de Dios que se manifestaba ahí en ese lugar. El mismo San Lucas señala un pormenor muy interesante, que es muy significativo. Dice que entre los asistentes que se apretaban en torno a Jesús, ocupando los primeros asientos, estaban los doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea. Es algo así como que las autoridades religiosas locales, todas habían llegado y estaban en la primera fila. Doctores de la ley, aquellos que se conocían de pe a pa, de inicio a fin, proféticos, todos los libros. Obviamente estaban los de Jerusalén, perdón, de Galilea, de Judea y en Judea de Jerusalén. Pero ellos estaban con intenciones hostiles, estaban con la intención de espiar la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Estaban pendientes de escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Cristo. La fama de él cada vez se había dilatado por todo lo que hoy en día podríamos conocer como Palestina o Israel, ¿cierto? Palestina a partir del siglo III. En la época de nuestro Señor no era Palestina, ¿no? El nombre Palestina lo recibe después la región. Y obviamente habían celos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Resulta que en medio de la predicación nuestro Señor es interrumpido inopinadamente y le ponen un caso extraordinario. Marcos y Lucas refieren este hecho de una manera muy dramática. Estaba en esa casa nuestro Señor, muy posiblemente la de Simón Pedro, cuando cuatro hombres que llevan un paralítico tendido en un camastro, en una camilla de lo último, pues, digamos, lo más decadente que pudieron haber encontrado, se presentaron a la entrada de la casa. Pero ¿cómo iban a atravesar? A entrar a la casa, pero eso es antes del antejardín, o sea, eso es en la calle, el primer muro. ¿Cómo atravesar toda esa gentío que había ahí en el antejardín y cómo atravesar dentro de la casa para llegar donde Jesús? Tuvieron una idea. Normalmente en esa región las casas tienen unas escaleras por el exterior. Para los países de los que están viendo aquí, están en clase, los países de los que hacen pesebres, las casas típicas y tradicionales de la época de nuestro Señor. En el pesebre, en el Belén, se le pone una escalera por fuera, porque es muy típico de las viviendas, hasta hoy, de las viviendas de Palestina. Y cargaron el enfermo y se fueron por esas escaleras. Llegaron a la terraza del edificio. Resulta que en Oriente, los techos de las habitaciones normalmente son una construcción muy ligera, ¿no? Son unas cañas con un ramaje, en lugar pues de tablas y toda la estructura que ya hoy en día pues se conoce. Eh, Ramas, unas maderas y una arcilla como para tapizar, digamos, muy ligeramente. Una que otra vez llegan a tener tejas. Em, Levantaron algunas ramas, abrieron un tanto la arcilla que había puesta arriba o el barro
y abrieron un hueco suficiente para meter por ahí al paralítico. Entonces, imaginen ustedes el terror del paralítico. Pobrecito, porque el hombre no dice que estuviera inconsciente, él es consciente, pero paralítico. No dice que fuera cuadrapléjico, pero paralítico. Por lo menos se sentía indefenso delante de semejante mm, malabar que estaban haciendo con él. Que ya la camilla era medio desbaratada y esa camilla la amarraron para deslizarla desde el techo hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. O se podían caer todos allá arriba. ¿Cómo habrán hecho el amarre? No sé. El caso es que el hombre iba por un milagro y de pronto iba a quedar era para resucitar, no para curar, sino para resucitar. Que la caída desde allá, bueno, lo amarraron como pudieron, empezaron a bajarlo y quedó delante de nuestro Señor Jesucristo en medio de toda la asamblea que estaba alrededor de él. Bajó, ahí quedó delante de nuestro Señor. Dramática la escena, porque estaba nuestro Señor hablando, cuando todo el mundo empieza a sentir que cae polvo. Mira, resulta que estos tipos ya, buenos amigos, ¿para qué? De montarse hasta allá, hacer el hueco y tal. Y yo no sé si en medio de los gritos del dueño de la casa, me están desbaratando el techo, bueno, en fin. Pero de tal manera la presencia de nuestro Señor abrazaba a todos en espíritu maravilloso que la gente no se preocupaba porque el techo estaba cayendo. O sea, ahí está Jesús. Lo importante es Él y lo que está diciendo. Entonces, todo el mundo está entusiasmado con nuestro Señor. Empieza la harinita, eso sí llama la atención. Miran, cuando miran ya todos, bajo el paralítico. Un espectáculo, pues. Mm, y nuestro Señor, mirando cómo iba bajando, sin dejar de hablar, todo el mundo iba desviando la mirada un poco hacia quien venía bajando, pero sin dejar de escuchar. Nuestro Señor aprovecha el acontecimiento también eh, y, y se exalta de alguna manera a aquellos que llevan a nuestro Señor. ¿Cierto? Están suplicando por Él, están ayudándolo a que se acerque a nuestro Señor. Todo eso evangélicamente tiene un simbolismo muy especial. ¿Quiénes son aquellos que verdaderamente a mí, en medio de mis debilidades, estoy en camilla? Nosotros vivimos en una camilla permanentemente. Y en medio de esa camilla en que yo vivo, ¿quiénes son los que me llevan a Jesús? O más bien, ¿quiénes son los que me alejan de Jesús? Miren que da para hacer un examen de conciencia. Entonces dice a las tantas el padre Filión, dice, eh, no es para ser descrita la impresión que semejante espectáculo debió de causar en el ánimo de los asistentes. Desagradaba profundamente al Salvador la incredulidad, pero nunca se mostró insensible a la fe de los suplicantes, y la que entonces se manifestaba era tan intensa, tan conmovedora, que casi podría llamarse de heroica. Lo era la fe del enfermo, que a todos se había allanado. Estaba tranquilo, que pacientemente había sufrido las duras sacudidas de una peligrosa operación, la subida, la montada, la abertura. Ni ellos ni sus acompañantes querían que fuera malograda esa ocasión, que quizás no volverían a hallar. ¿Cuándo más se iban a encontrar con Jesús, ese que había desaparecido y ahora vuelve? Confianza inquebrantable que todos los tres evangelistas señalan con una idéntica locución, dice el texto de la Escritura. Viendo Jesús la fe de ellos, esto es muy interesante, porque es que nuestro Señor empieza exaltando la fe de los que van con Él y no la de Él. Viendo Jesús la fe de ellos, sin dejar al paralítico tiempo para presentar su petición, es que ni siquiera tuvo que decir, Señor, cúrame. Claro que era evidente, ¿no? O sea, el paralítico lo está mandando, ¿a qué se iba a bajar él del techo y para qué lo llevaban? Nuestro Señor, dice la Escritura, le dijo con una bondad inefable, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice el padre Filión. Pero ¿por qué esta fórmula de absolución cuando antes bien se esperaba era un milagro de curación? Él fue allá para que lo pusieran a caminar y nuestro Señor le dice que están perdonados sus pecados.
¿Cómo así? ¿No reprobará a Jesucristo mismo más adelante respondiendo a las preguntas de sus apóstoles? La sentencia de los rabinos, oye, esto es muy interesante, según la cual la sentencia de los rabinos de la época es que todo padecimiento físico o moral es castigo de uno o de muchos pecados. Entonces, en la mentalidad del rabino, no era posible librarse de una enfermedad sin antes recibir de Dios el perdón de los pecados, ¿no? Entonces el divino maestro va a aprovechar el acontecimiento para asentar, dejar en claro puesto un principio general. El principio general es el siguiente: seguramente hay casos en que una vida viciosa puede tener de inmediato un castigo con una enfermedad corporal. Oído, puede ser. Es más, es una tesis que nuestro Señor inclusive deja claro en el Evangelio. Y el padre Filión va a decir aquí, la experiencia enseña que, en particular, cuando hay parálisis, normalmente es, por las creencias de algunos, es una consecuencia de la inmoralidad. Y en la época eso sí que estaba sentado, ¿no? Entonces, perdonando los pecados del enfermo que le había sido conducido en esas circunstancias tan singulares, nuestro Señor atestigua que ellos habían sido la causa verdadera de su enfermedad. O sea, nuestro Señor atestigua que, de hecho, sí, había que perdonar los pecados para que pudiera quedar curado. Entonces, sí puede haber cierta relación. Nuestro Señor lo confirma aquí en el texto, por lo menos del Evangelio. Dice el padre Filión, dábale a sí mismo ánimo a aquel desgraciado, conocedor de sus miserias morales, y que sabía que a causa de esas miserias morales, esos pecados, no podía alcanzar su curación, perdón, de manos del poderoso Jesús. Por esto, dice el padre Filión, el prudente taumaturgo es el que hace milagros. En este caso, el prudente taumaturgo que hace milagros, ese es nuestro Señor. Por esto el prudente taumaturgo comenzó combatiendo el mal interior. Por eso le dice, tus pecados están perdonados. ¿Para qué? Para suprimir la causa antes de hacer desaparecer el efecto. Entonces, sí había una consecuencia de la inmoralidad, del pecado de este hombre, que lo había llevado a esta enfermedad que tenía. Oído, esto puede y es bueno no generalizarlo, pero hay casos. Este caso del paralítico es un caso en el cual nuestro Señor confirma que el mal de espíritu, el mal del espíritu o el mal estado del espíritu del corazón del hombre puede llevarlo a tener consecuencias físicas, pues con enfermedades graves. Cuando inclusive se habla en medicina de somatizar, etcétera y tal, puede tener de este tipo de consecuencias, puede estar ligado. Ahora, estas palabras de Cristo, que terminan siendo el nudo del episodio, van a originar en esa opinión pública que está ahí una serie de diferencias. ¿Escucharon ese comentario de nuestro Señor? Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quiénes estaban ahí? Los fariseos y los escribas. Estaban espiando a nuestro Señor, se escandalizaron. Y al punto, según los textos del Evangelio, concibieron en sus ánimos hostilidad contra Jesús, rechazo. Delante de un acontecimiento sobrenatural, donde Dios se hace presente con un milagro, un acontecimiento sobrenatural especial, solo hay dos posturas de alma: o la admiración y veneración en este sentido, o el rechazo, la envidia, el odio. Solo hay dos posturas delante de esas manifestaciones de Dios. Y aquí con los fariseos se dio, infelizmente, pero también obviamente, porque ellos ya venían preparando el corazón para rechazar al Mesías,
Se dieron actos de levantamientos maliciosos con nuestro Señor. Aquí comienza a ebullir en el corazón de los fariseos y los escribas el odio contra nuestro Señor hasta que queda concebido, deliberado y confirmado que a ese hombre hay que matarlo. Dicen entonces, o dijeron en su momento los fariseos y los escribas, ¿cómo es que este hombre, se decían en sus adentros, cómo es que este hombre habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Dice el padre Filón, es verdad que en la Biblia la remisión de los pecados se considera como prerrogativa divina, o sea, el poder de Dios es, o sea, Dios es el único que tiene poder para perdonar los pecados. Y no hay en el judaísmo propiamente una fórmula de absolución que se reconozca. Un hombre, por más grande, por más santo que sea, tener el poder de purificar las almas manchadas, no, eso no existía en la historia del pueblo judío. Sin embargo, para el caso de nuestro Señor, él no había demostrado ya suficientemente que estaba por encima de todos los hombres. O sea, con todos los milagros, con su predicación, con su acción de presencia. Es que por el hecho de ser Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, a veces encarnado, ya la presencia hablaba muchísimo de nuestro Señor. Ni qué decir la palabra y lo que hacía de milagros. Obviamente que mostraba que él estaba por encima de lo que era la opinión pública, en general, el pueblo. Porque siendo Dios, obviamente, tiene una superioridad. Entonces, antes de que ellos pudieran comunicarse esas impresiones, nuestro Señor dice, o sea, nuestro Señor leyó el pensamiento, dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Vieron el acontecimiento en la vida de este paralítico y no admiraron, sino que odiaron y buscaron una razón para desprestigiar a nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor de entrada ya les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados están perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si ustedes ven que esto pasa en un parque famoso de la ciudad donde ustedes viven o del barrio donde viven, que hay un paralítico tal cual y alguien le dice, tus pecados están perdonados. Yo cómo sé que los pecados de ese que está ahí fueron perdonados. Él lo está diciendo, pero ¿será que eso sí? ¿Será? Oído. Pero entonces, si el pecado estaba relacionado con una enfermedad, no había cómo curarlo si no se curaba o se perdonaba el pecado. Entonces, con lo que va a venir ahora nuestro Señor, lo que va a venir a hacer ahora nuestro Señor, no solamente se confirma que Él tiene poder sobre la naturaleza, esto es muy importante, no solamente eso, sino que tiene el poder de perdonar los pecados. Porque es que lo primero que dijo fue, tus pecados están perdonados. Y era condición de alguna manera en la mentalidad judía, perdonar los pecados para poder curar. Y no se cura si no tiene perdonado los pecados. Entonces, muchas veces en el templo se veían milagros en ese estilo, el ciego, el mismo paralítico, etcétera, salía beneficiado de un milagro, porque de tal manera se había arrepentido de sus pecados que Dios lo curaba. Pero aquí es el propio nuestro Señor Jesucristo, que ya viene creciendo en fama, ¿no? De todo el público, la opinión pública de la época, que nuestro Señor le dice, tus pecados están perdonados, pero nuestro Señor no se va a quedar ahí. La pregunta es muy interesante porque nuestro Señor les pregunta de tal manera que ellos ya vayan pensando en lo que puede pasar, pero no debería de pasar. Porque si pasa lo que ellos están pensando, según esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo, el que va a quedar bien es Él y ellos van a quedar mal. Nuestro Señor dice, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados están perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Esa disyuntiva no era bien sencilla, pero muy hábil de parte de nuestro Señor, ¿no?
no les deja opción. Y terminan siendo fáciles las dos cosas, no, termina siendo fácil decir tus pecados están perdonados, pero decirle, toma tu camilla y vete, o camina y anda, levántate y anda, eso pues es fácil decirlo, pero a que pase. Eh, Nuestro Señor, evidentemente investido de un poder superior por el hecho de ser Dios, va a hacer un milagro ahí que los va a dejar a ellos no solo impresionados, infelizmente les hace crecer el odio, pero también los hace desprestigiarse delante de la opinión pública. Y así como habían estos fariseos y escribas en esa época, hoy en día hay escribas y fariseos. En todo lado vamos a encontrar este tipo de personas. Pueden inclusive disfrazarse de corderos y en realidad son los lobos feroces, escribas y fariseos que están tramando contra nuestro Señor. Bueno, no pueden decir que la parálisis era inventada, porque este paralítico era un paralítico conocido en el lugar. Por lo menos por los cuatro, los varios amigos que lo llevaron en la camilla. ¿Quién se va a poner a llevar en una camilla a un desconocido? No. Conocían. Y era de la región, por lo tanto era conocido en la región. Él o nació o tuvo un accidente, pero la gente vio que él era paralítico desde hace muchos años. O sea, no es un teatro que están haciendo para prestigiar a nuestro Señor Jesucristo. Mm, entonces nuestro Señor espera, después de la pregunta de él, estos hombres fariseos y escribas en realidad estaban pensando, estaban confabulando en la cabeza. Nuestro Señor les da la oportunidad, pero les da la oportunidad para que admiren y abran el corazón a Él, sus milagros, a su palabra. Y ellos no, se cerraron. Entonces nuestro Señor le responde, Él mismo responde la pregunta que hizo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, oye, cuando se dice Hijo del Hombre, eso es una categoría que me debe unir a mí, por lo menos en el contexto, debería de unirlos a ellos, lógicamente, a lo que significaba el Mesías, el Salvador, ese Hijo del Hombre. Entonces, después de haber esperado en vano la respuesta de ellos, pues que los de dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, yo te mando, le dijo al paralítico, yo te mando, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Un milagro con tal claridad, con tal solemnidad. Eso es un punto de referencia, un punto de demostración de que nuestro Señor no solamente tiene el poder de la palabra, sino el poder de beneficiar o hacer más excelentes a las criaturas. Y eso es lo que hace con el paralítico. Le devuelve su posibilidad de caminar. Además que es doble milagro, ¿no? Porque paralítico, paralítico de nacimiento, es más, sí, el texto dice paralítico de nacimiento. Siendo paralítico de nacimiento, imaginen ustedes en el estado en que se encontraban las piernas de este pobre hombre. Y nuestro Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, en esas piernitas que yo creo que eran así del grosor de un, si acaso, de un dedo, piernitas de nada, el hombre camina normal. Seguramente con el tiempo, con el ejercicio y tal, se le restauraron, pues, músculos. Pero en ese momento fue ya milagro caminar. Él no tenía, o sea, no tenía ningún músculo desarrollado de tal manera que pudiera cargar su cuerpo, porque nunca lo había hecho, nunca había movido un músculo a causa de su parálisis. Entonces, un milagro también, los demás impresionados. Y todo el mundo veía en medio de esa túnica, quizás no muy larga, se le veían todos esos dos palillitos así, pum, 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 que iba caminando, todo el mundo quedó así, silencio. Eh, Obviamente la palabra en su no fue en vano. Se levantó inmediatamente el paralítico. Se levantó, cargó al hombro su lecho
y partió para su casa glorificando a Dios. Esa camilla, que era símbolo de la parálisis que tenía, ahora esa camilla se convertía en reliquia y símbolo de aquello que significaba el milagro que él había recibido por manos de Jesús. Todos los que estaban ahí quedaron sobrecogidos, obviamente, un acontecimiento sobrenatural. Todos habían visto el asunto. Los que estaban ya atrás en el patio, que seguramente no veían lo que sucedía adentro, pero vieron a lo lejos bajar la camilla, y cuando menos pensaron se abrió una especie de corredor y el tipo cayó corriendo con unos trapos y unas tablas al hombro. Era el paralítico. Este no era el que subió, va, ¿qué? ¿Cómo? Y ahí empieza, todo el mundo, no, es que llegó allá, lo bajaron, tal. Jesús lo curó, le perdonó los pecados. Ya la gente viendo que nuestro Señor había curado al paralítico físicamente, no es que solamente relacionaran con el perdón de los pecados, sino que ya también acreditaban en que Jesús podía perdonar los pecados. Había una gracia ahí que Dios había puesto sobre todas esas personas que estaban ahí, de tal manera que ellos pudieran abrir su mente, su corazón, a que Dios podía perdonar los pecados y que ese Dios estaba ahí con ellos. Em, a la vista de lo sobrenatural, va a decir el padre Filión, tan de cerca ha contemplado todos esos testigos del prodigio que hablan de momentos sobrecogidos de religioso temor. ¿Qué pasó aquí? Algo de grandioso. Pero, elevándose luego a más altos sentimientos, dejaron desbordarse su admiración y como el paralítico, glorificaban a Dios. Dice San Lucas, abro comillas, había concedido semejante poder a los hombres en la persona de Jesucristo. O sea, reconocen el poder de nuestro Señor Jesucristo y agradecen por el hecho de haberlo tomado como punto de referencia para la santidad y la sanidad. Maravillas hemos visto hoy, decían profundamente conmovidos. Y hasta ahí los evangelistas no nos dicen más de los fariseos y los escribas. Pero obviamente no es difícil adivinar los movimientos de ira. Acuérdense que vamos a hablar algo de ira. Esta ira no tiene una explicación racional en función de establecer el bien o hacer un acto bueno, no. No, había movimientos de ira en los escribas y en los fariseos. Y eso obviamente empezaba a apodrecer sus corazones. A partir de ese momento ellos ni van a olvidar lo que sucedió, ni van a perdonar a nuestro Señor. La lucha y la guerra está marcada. Hasta que aparentemente ellos, al final de la vida de nuestro Señor, aparentemente queden como los triunfadores o los victoriosos. En el fondo, y realmente no fueron ellos. Fue nuestro Señor Jesucristo que destruyó la muerte. En otro momento también nuestro Señor mm, le recriminan en público. Estos bandidos siempre estaban por ahí metidos, escribas, fariseos, especie de serpientes cizañeras. Entonces pregunta, ¿qué? Le preguntan a los apóstoles, ¿por qué vuestro maestro come y bebe con los publicanos y con los pecadores? El Salvador, que había oído la insidiosa pregunta de sus adversarios, quiso darles él mismo la respuesta. La pregunta iba para los apóstoles y discípulos, pero nuestro Señor quiso dar la respuesta. Y nuestro Señor le responde, no son los sanos quienes tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id, pues, y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hay tres partes aquí al respecto de la respuesta a nuestro Señor y la potencia espiritual que tienen esas palabras de él. Hay tres partes. La primera es un proverbio popular, es un texto sacado del Antiguo Testamento.
eh, que se relaciona con un texto sacado del Antiguo Testamento, y una razón de congruencia. Son tres elementos. La primera, por ejemplo, es el proverbio. Hay unas variantes un poco ligeras en la literatura clásica, pero en el fondo se expresa un hecho de experiencia diaria. Los médicos no acostumbran a estar junto a los sanos, sino junto a los enfermos. La lógica, ¿no? Eh, si los convidados, los invitados entre quienes entonces se hallaban nuestro Señor eran pecadores, no era este el lugar adecuado pues para él. Médico, pero médico de las almas. Profeta Osea nos va a decir a las tantas: misericordia quiero y no sacrificio. Significa, paradójicamente, profeta Oseas, que nuestro Señor cooperaba mucho mejor a los designios de Dios, acogiendo con mansedumbre a los pecadores, que no mostrándose con ellos duro e inexorable, como bien sí hacían o mal sí hacían los escribas y los fariseos. Entonces ahora llega una pedagogía nueva, que es la pedagogía de la escucha y de la misericordia. Y nuestro Señor empieza a implementarla, porque Él quiere dar la idea más total posible de lo que significa la misericordia de Dios. Y está preparando a los apóstoles y los discípulos en una escuela de formación, 3 años de formación, para que después ellos como obispos, sacerdotes, tengan estas mismas entrañas de misericordia en torno al pecado, a los pecadores. Entonces la idea de nuestro Señor era obviamente acercarse a los pecadores para perdonarles los pecados. Hay los enfermos, los que también, pero especialmente a quien como pecador, a quien como pecador necesitaba el bálsamo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los sacrificios cruentos de sangre, la Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Incruenta, o sea, sin sangre. Y la cruenta es con derramamiento de sangre. Entonces, dice el padre Filión, los sacrificios cruentos eran necesarios, puesto que la ley los exigía. Pero el Señor de Israel hacía mucho mayor aprecio de la misericordia para con el prójimo, aunque éste fuese culpable. Entonces, acompañando ese perdón de pecados, tendría que haber un sacrificio ofertado por parte del pecador. A nuestro Señor lo acoge. Méritos los tiene nuestro Señor. En función de esos méritos de él, nuestro Señor es que perdona sus pecados. Eh, no era oficio propiamente de nuestro Señor del Mesías convertir y salvar a los pecadores. Claro, repito, Santo Tomás de Aquino afirma categóricamente que la mejor ofrenda o limosna que yo puedo darle a otra persona es hablarle de Dios, evangelizarle. Estaban entonces en Cafarnaún algunos discípulos de Juan Bautista, que está imitando pues la vida tan austera del mismo San Juan Bautista. Practicaban ayunos, ayunos frecuentes, rezaban a horas fijas largas oraciones, salmos, etcétera. Y también los fariseos y en general los israelitas, eh, los que eran piadosos, ayunaban con cierta frecuencia. Eso lo narran inclusive los mismos evangelios y el mismo Talmud. Lo hacían lunes, jueves, porque según la tradición, esos días, Moisés subió al Sinaí un jueves y había bajado un lunes. Entonces tenían un símbolo que decía lunes y jueves. Eh, Subió al monte Sión un jueves y regresó el lunes. Y la misma legislación de los hebreos solamente exigía un gran ayuno al año, el día del gran perdón, ¿no? O el día de la expiación, el Yom Kippur, ¿no? Em, Normalmente para el mes de septiembre, octubre.
Esta práctica de penitencia y de duelo, nos recuerda que el padre Filión era tan natural que por sí misma se recomendaba como obra buena a las almas piadosas. Ya había una costumbre de reparación. Varias veces se menciona en los escritos del Antiguo Testamento. Nuestro Señor nunca la abolió. Y la iglesia primitiva, los primeros tiempos de la iglesia, no solo la conservó, sino que la impuso después a los cristianos. Claro, el ayuno, todo lo que tiene que ver con las solicitudes de ayuno que la iglesia nos hace en función de unas fechas especiales. Viene otra interpelación para nuestros niños. ¿Quiénes estaban ahí detrás? Seguramente fariseos y sumos sacerdotes. Por ahí había veneno de ellos. Sanedritas del Sanedrín. Pregunta. em, Acercándose a su vez al Salvador, los discípulos de Juan le hicieron esta pregunta. Oído, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia en tanto que tus discípulos no ayunan? ¿Habrá brotado el corazón de estos discípulos de Juan esa pregunta o la habrán hecho por ahí en otro contexto judíos y de fariseos? Eh, ¿Era para poner en aprietos a nuestro Señor? Mm, Interpelado entonces nuestro Señor de este modo, pues obviamente se le considera a nuestro Señor culpable de esa conducta de los discípulos. Va a explicar en un lenguaje muy sencillo, muy familiar, cómo es aquello del ayuno. Dice nuestro Señor, ¿podéis por ventura hacer ayunar a los amigos del esposo? Les respondió, mientras el esposo está con ellos. Dice nuestro Señor, pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. De hecho, la primera parte ya nos da una respuesta que esclarece la cuestión. La imagen es expresiva, es graciosa. En la toma de las ceremonias nupciales de los judíos, eh, va a decirnos el padre Filión lo siguiente. La imagen tan expresiva y hasta graciosa que él toma de las ceremonias nupciales de los judíos era tanto más eficaz cuanto poco antes la había empleado el mismo precursor en presencia de varios de sus propios discípulos, representando al Mesías como a místico esposo bajado del cielo para celebrar sus bodas con la iglesia. Por eso, esposo, ¿esposo de quién? De la iglesia. La iglesia es su esposa mística. Y en ese contexto del esposo que viene del cielo para contraer nupcias con su esposa, la iglesia, la primera comunión haciendo. Los amigos del esposo son naturalmente los discípulos de quienes nuestro Señor se acompañaba. Obviamente su función es, tiene como primera preocupación formarlos a ellos espiritualmente. Mm, la misión de él entonces es prepararlos, purificarlos, santificarlos, porque ellos son miembros de la iglesia que es su esposa. Entonces, todo ese tiempo de convivio con nuestro Señor, en ese momento que le hacen esta pregunta del ayuno, ahí se está configurando la primera comunidad cristiana. Por lo tanto, esas almas que formarán su iglesia, su esposa, eh, está dándose ese apostolado a nuestro Señor en el momento en que la boda se está realizando. Es un tiempo de fiesta, un tiempo de alegría, porque es que es una boda. Ahora el ayuno, al contrario, es una manifestación de tristeza y de duelo. Entonces dice el padre Filión, no fuera pues extraña inconsecuencia y burlería notoria condenar al ayuno a los convidados a la boda mientras duran las solemnidades nupciales. Eran varios días de celebración y durante esos días ayuno. ¿Cómo así? Si esto es una fiesta porque es un matrimonio. Luego, no había derecho, razonablemente, no había derecho a imponer ayunos, sobre todo aquellos ayunos por devoción.
que está ahí, el esposo divino está delante. Contados están los días en que estaré presente en medio de vosotros. Entonces ya, está el novio poco tiempo, aprovechémoslo, ¿no? Entonces es como para dejar en claro que él es el esposo, la esposa es la iglesia, y están haciendo una nueva realidad en todo ese contexto. Dice entonces el padre Filión, "Mm, pero, prosiguió el divino maestro, contados están los días en que estará presente en medio de ellos. O sea, claro, porque nuestro Señor está con ellos y comparte durante 3 años, pero después, va a decir el mismo texto, no tardará mucho en serles quitado violentamente y entonces podrán ayunar sin inconveniente. Ayunen después de que yo suba a los cielos, ¿no? Y es de notar aquí ya en este texto que nuestro Señor está haciendo una alusión a su pasión y a su muerte. Sobre todo esa comparación de la muerte, el sacrificio de nuestro Señor con las bodas. Qué tan alegre es la muerte de nuestro Señor. Una alegría, cierta alegría tiene, claro. Que es que con lo que Él ha conquistado es que vamos a ir a abrir las puertas del cielo. Em, Hay otro acontecimiento aquí con esto. De verdad os digo, dice nuestro Señor, miren, entonces, milagros, confabulación para matarlo. Miren la fuerza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eh, antes tenemos otro texto en el cual nuestro Señor va a ser clarísimo y transparente. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y el Padre no juzga a ninguno, mas todo el juicio ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, ni de riesgos los fariseos y los escribas de alguna manera habían elaborado toda una justificación en sus cabezas que esto quedó de lado para ellos. El Señor lo dijo, lo dijo, lo dijo. Quien no honra al Hijo no honra al Padre. Eh, Está el poder de resucitar a los muertos y el derecho de juzgar a todos los hombres. O sea, ya es que está todo puesto sobre la mesa para evidenciar que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador. ¿Mm? Tiene poder de resucitar a los muertos, tiene derecho de juzgar a todos los hombres. Y eso lo deja evidenciado en varios textos del Nuevo Testamento de nuestro Señor. Eh, el mismo nuestro Señor, un juramento, solemnemente declara que esto es así. ¿Qué dice? En verdad os digo. Es como quien dice, les juro, pues, es un juramento solemne, es decir, en verdad os digo. Dice él, en verdad os digo que viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo, asimismo dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio el poder de juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. Entonces, tiene vida, pero es que porque da la vida, resucita muertos y tiene el poder de juzgar. Misericordia desbordante, pero ojo que el único que tiene poder para juzgar es Dios. El caso es que a partir de estos acontecimientos se va configurando ya el perfil moral de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Entonces ya las reacciones que tiene, la perspicacia, la sabiduría, la prudencia, en fin, cada cosa que se vaya manifestando ahí, de alguna manera nos contribuye a ser una imagen, un ícono de nuestro Señor. Dice el texto de la escritura más adelante, no os maravilléis de esto, porque viene la hora.
cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, la resurrección. Y los que hicieron bien saldrán de ellos para la resurrección. Mas los que hubieran hecho el mal resucitarán para el juicio. O se resucita para la vida o se resucita para el juicio. Claro que quien resucita para la vida, pues obviamente Santo Tomás resuelve esa cuestión cuando dice, bueno, en el juicio final, entonces, si todos los santos y los que están en la gloria eterna cometieron algún pecadillo, ¿cierto? Eso va a ser manifestado ahí delante de todos, inclusive de esos que están en la salvación, están ya pues en la vida eterna. Eh, y la respuesta es no. O sea, no, primero no va a humillar a los buenos delante de los condenados. Y mucho menos no vamos, no nuestro Señor muestra un punto de referencia de tal manera que Él dice, es el mal, es el bien, no hay punto intermedio. O resucitó para la vida eterna o resucitó para la vida del castigo eterno. Entonces la resurrección es un hecho evidente, claro. Pero el caso es que aquí la justicia y la misericordia se besan, como bien dice el Salmo, y en nuestro Señor eso se evidencia. Entonces vendrá una hora cuando todos los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y ahí sí que será la resurrección. Eso va a ser un asunto impresionante. Mm, bueno, hay otras partes del discurso de nuestro Señor, por aquí el Padre nos dice algunas cosas muy bonitas, pero, pero tenemos que ir cerrando. Yo no busco mi gloria en los hombres, mas yo os conozco y sé que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Baja un llamado de atención de nosotros impresionante. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo Dios tiene? De Dios viene, perdón. No penséis que yo os he de acusar delante del Padre. Otro hay que os acusa. Fuerte. ¿Quién nos va a acusar delante del Padre? Moisés, quien vosotros esperáis. Porque si creyeseis a Moisés, también me creerías a mí, pues él escribió de mí. Pero si a sus escritos no creéis, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Miren que hermanos, nosotros dicen, en el Antiguo Testamento ya hablan de mí, mire cómo se confirman las escrituras. Y ahí todos, un lenguaje lleno de energía, de argumentos, de principios claros. O sea, en algunos contextos en la historia de la iglesia esto se perdió. Lo que es malo, lo que es bueno es bueno. No hay medias tintas. O sea, no hay un vaso medio envenenado, no, el vaso está envenenado. Que pueda matar o no es otra cosa, pero el vaso está envenenado, por más que esté un poquito envenenado, está envenenado. Eso tiene ese lenguaje así clarísimo, pero también con el equilibrio de saber mezclar lo que es la misericordia, caridad con la justicia. Pero ahí también, el Señor deja claro, en varios momentos en los evangelios, cuando justicia es justicia, y el que está condenado, es que hay una historia por ahí también que a veces circula por algunos contextos, que en el fin del mundo el infierno se cierra, pero no con adentro con los que están adentro, sino que van a salir porque eso como que se va a terminar. Hay tesis así, muy modernas, muy modernas. Infierno, o que el infierno está vacío, porque es tal la misericordia de Dios que no, nadie está allá. Mm, Casos se han visto. Bueno, muy bien. Yo creo que para nuestro segundo nivel nos encontraremos ya con las pasiones de nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos un poco más de los fariseos. Hay muchísimo para hablar, o sea, mm, quería dejar inclusive un antojo para que ustedes van y tomen la escritura y ya con un contexto diferente, ya a causa de uno o de dos cursos que hemos tenido de Cristología, tres, ya teniendo una imagen.
más amplia de lo que es nuestro Señor, su misión, su apostolado y tal. Cuando uno entra en la escritura ya lee diferente. Por eso debe adiestrar la inteligencia, alimentar la inteligencia, cuando lea el texto sagrado se enriquezca, santifique y se enriquezca también intelectualmente. Si yo entiendo más profundamente, me enriquezco más espiritualmente. Eso es muy bonito, está relacionado, por eso Dios nos dio aquí esto. Esto que está acá nos lo dio Dios para qué, para amarlo a Él, comprenderlo, para distinguirlo en medio de lo que existe en torno a nosotros. Bueno, muy bien. Ah, buenas tardes, hermano. Hola. Me pasó una experiencia. Después de 20 años de divorciada, me casé con un cristiano. Sí. Y la experiencia que viví con él fue de que en un tiempo en el trabajo tuve un accidente y se me zafó el brazo. Ah, pues por tener el brazo zafado, me mandó con mi hija porque yo no puedo estar con él porque estoy enferma. Me da la impresión, así por lo que estás hablando del paralítico, que los fariseos, este, cómo es que no pueden tener a una persona enferma. Y digo, ¿por qué los cristianos? Él me platicó que cuando él que había quedado viudo, le pidió al pastor que fuera a hacer oración por su señora y nunca fueron. Se enfermó su hijo, que también pidió que fueran a hacer oración y el pastor nunca fue. Entonces digo, no sé, pues como de ahí empezó la guerra entre yo católica y él cristiano, pues finalmente le pedí a Dios que me iluminara y me separé, porque como que ellos no pueden tener a una persona enferma junto con ellos. No, no voy a decir que es generalizado en ese tipo de sectas. mm, y bueno, que quede aquí, digamos, consignado, no tengo ningún problema. Yo no los califico a ellos ni los señalo de hermanos separados porque, o sea, decir hermanos separados es decir que están muy cerca y están realmente muy lejos de lo que significa la Iglesia Católica, sacramentos, la autoridad del Papa, la devoción a la Virgen, en fin, mejor dicho. Pero esas sectas normalmente se alimentan con orgullo. Uno de los alimentos principales, sus vitaminas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, las vitaminas que los alimentan es el orgullo, la vanagloria. Entonces, todos terminan siendo medio ministros, todos terminan siendo medio profetas, todos terminan siendo pastores, todos terminan haciendo curación, todos terminan haciendo, y se lo creen. Entonces uno llega a una secta de esas donde supuestamente hay una autoridad que es un pastor, pero no es una autoridad, es el visible del momento. Cualquier momento otro más sube ahí, es el que más ha logrado proyectar, es el que más prestigio tiene, y viven en función de un poco de eso, de sus egoísmos. Entonces eso de servirle al otro, poco, muy poco. No, no voy a generalizar, pero muy poco. Porque hay movimientos de alma también muy bonitos en personas que lo pueden tener inclusive naturalmente y pertenecen a una secta de esas. Pero que eso perdure, que esos movimientos de alma caritativos y generosos perduren, es fruto de una gracia de Dios. ¿Y cómo conquistar esa gracia para perseverar en el ejercicio de la caridad y del amor al prójimo y todos los sacramentos? Pero si uno está metido en un garaje donde no hay sacramentos, donde no hay devoción a la Virgen, ¿qué nos queda? ¿Qué me fortalece a mí interiormente? El orgullo, entre comillas. Tarde o temprano ese castillo interior, ese palacio que se construyeron interiormente para ellos exaltarse, ¡shu!, se derrumba. Porque por más que uno crea que es el súper, súper por encima de todos los demás, llega un momento que la realidad le muestra que no es así. No somos nada. Cuando uno considera la grandeza de Dios y la fuerza de los sacramentos, si yo acudo, frecuento los sacramentos, yo ya estoy implícitamente reconociendo que necesito de Dios, porque es que los sacramentos me hacen llenarme de Dios. Ellos no tienen eso. Entonces, esas costumbres así en la línea de lo que usted me está contando, es muy común verlo en ese tipo de sectas. Sí, buenas tardes, profesor. Vale. Pues con respecto a lo de la camilla, a los
las personas que van cargando la camilla, pues también me lleva a pensar en nuestros cuidadores que nos cuidan cuando estamos enfermos, ¿verdad? Esas familias que lo hacen con el amor pues que estemos bien, de cuidarnos, que se entregan. Yo soy una persona muy enferma y seguido requiero, y mis hermanas siempre están prontas, a estar conmigo. Y pues nosotros pedir mucho por esos cuidadores también, que lo hacen con amor. Y también en lo que me lleva es en las sanaciones, cuando Jesús les dice: "Tu fe te ha salvado", o "tus pecados son perdonados". Ahora los médicos dicen que hay mucho enfermo de cáncer porque también traemos muchos resentimientos dentro, muchos rencores. Entonces, pues yo creo que a mí en lo personal, pues despojarnos, ¿no? De todas las cargas que traigamos para poder estar bien, pues si no físicamente, pues estar de lo mejor, ¿no? Tener una vida de calidad, siempre de la mano de Dios, y aunque estemos enfermos, pues siempre estando con Él es más ligero todo. No sé si lo haya entendido mal la No, clase. está bien, está bien. Es que son varias dimensiones que se pueden analizar ahí. Usted me hizo recordar en Hawái, en Molokai, em, al padre Damián de Molokai. No sé si ha escuchado la historia y le recomiendo No, que la lea. no, Em, el padre Damián de Molokai fue enviado, el padre Damián fue enviado a Molokai. Allá tenía el apoyo de unas hermanitas monjitas llamadas las Hermanas de los Sagrados Corazones. Ayudaba muchísimo, inclusive esa misma comunidad, si no estoy mal, tenía una promesa de su fundadora de que nunca ellas se iban a contagiar de lepra, y así fue. Nunca se llegaron a contagiar de lepra, aunque cuidaban leprosos. Y digamos, nuestro santo espectacular mudó el ambiente de ese lugar con la celebración de la Santa Misa, promoviendo la devoción a Santa Filomena. Ella hizo, él logró conmover a esta gente que todos los que vivían en Molokai eran leprosos, estaban condenados a la muerte. Él logró sembrar en esa gente la esperanza. Entonces no solamente limpiaba sus heridas, sino que les hacía ver la vida como pasajera realmente y como puerto de llegada auténtico y verdadera a la vida eterna. Entonces fundó una escuela, un hospital, una enfermería, y ellos empezaron a ver que eran queridos a pesar de su situación destrozada, porque la vida de ellos estaba destrozada, y estaban siendo tratados como hijos de Dios y no solo como enfermos, y que eran enfermos despreciables porque eran leprosos. Entonces, mire cómo el amor de Dios hace no solamente curar las llagas, sino curar las llagas a un hijo de Dios, que es diferente. Porque sí. curar las llagas de un humano, de un ser humano, naturalmente hablando, es lo mismo que curar la llaga de un perro. Pero obvio que tiene mucho más valor yo hacérselo a un ser humano. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Debo de tratarlo a él como hijo de Dios. Entonces él cambió todo el esquema de lo que era la vida la vida desgraciada del leproso, y cambió el ambiente. El padre Damián, con esa entrega de él, con su sacrificio, y consiguió especialmente hacer traer a la gracia de Dios a muchos enfermos. Ay, qué Que yo bonito. sepa, yo leí la historia de él, nunca supe que él hubiera hecho una curación, que él hubiera curado a alguien, no, físicamente, pero espiritualmente sí. Inclusive él cuenta la primera vez que administró el sacramento de la unción a un enfermo que estaba muriendo ya, un moribundo. Él llegó de noche a una choza, la mamá leprosa, el hijo leproso tirado en el lecho ya muriéndose. Y era la primera unción que él hacía en ese lugar. Entonces él cogió el aceite sagrado, los óleos, y empezó a ungirlo en la frente. Y él cuenta que de tal manera tenía podrida ya la piel aquí, que cuando él pasaba el dedo se hundía y se mezclaba con la pus de la piel podrida, podrida.
y le tocaba el hueso. Entonces él, y salía un olor nauseabundo de la carne que estaba podrida. Y a pesar de eso, él seguía ahí y lo ungió, la frente, las manos, la boca, los oídos, la nariz, porque en el rito tradicional, como manda la iglesia, se unge, ¿sí? Todas las partes del cuerpo por donde puede haber pecado, por la vista, por el olfato, por el oído. Y cada que pasaba la mano se juntaba con carne y con pus el aceite que él tenía sagrado, el óleo, para ungirlo. Entonces una escena así horrible, y la madre deforme, con una vela en la mano, tratando de alumbrar para que se pudiera ver algo en esa choza, con olor nauseabundo, repito, el tanto así que él le tocó empezar a fumar tabaco, porque el olor a tabaco diluía un poco el olor a podredumbre, porque las calles olían a podrido. Era toda gente que se estaba pudriendo en vida. Y él cambió ese contexto. Esa mujer lloró a mares cuando al otro día murió el hijo, pero lloró a mares de agradecimiento, porque este padre le había abierto las puertas para la vida eterna. Ay, Entonces qué lo bonito. importante era eso. La misa que él celebraba, eso se empezó a llenar impresionante. Toda esa muchedumbre se acercaba, comulgaba, cantaba, porque él les enseñó a cantar. El padre Damián montó ahí en medio de todos esos leprosos con los labios caídos una banda marcial. Y cuando se moría alguien, lo llevaban en procesión cantando alegremente al cementerio, porque ese hombre o esa mujer había entrado a la vida eterna. Entonces les cambió la visión de la vida y les abrió la visión para la vida eterna. Entonces, lo que usted dice, quien cuida al otro, pero que lo cuida como hijo de Dios, le abre las puertas para una realidad superior que es la vida eterna, ¿no? Sí, gracias, profesor. Ah, Damián de Molokai. Ah, gracias para buscarlo. Sí, muy Gracias, muy bonita la profesor. historia y se consigue fácilmente en internet. Están las fotos de él. Él terminó contagiado de lepra al final de la vida. Hay fotografía de él, quedó el rostro deformado, pero lo bonito fue que cuando él murió, se curó de lepra y quedó con una sonrisa muy bonita impresa en el rostro cuando murió. Él terminó dándole la noticia a todos ellos, llamándolos de hermanos, porque ya él mismo era leproso como ellos. O sea, ya los podía ver más cercanamente porque él estaba enfermo de lepra. Y se dio cuenta cuando se bañó en la mañana o se lavaba las manos, no recuerdo bien, que no sentía el agua caliente. La insensibilidad es una señal evidente de lepra. Y ya le dio alegría. Se alegró el padre Damián de Molokai porque le dio lepra, imagínese pues. Hasta allá llegaba el amor de Dios que él tenía por la gente. Yo ahora estoy sufriendo lo mismo que ustedes. Y ese día que anunció todo el mundo lloró, pero una cosa así, pues, era un sentimiento sobrenatural que hablaba de la vida eterna. Damián de Molokai.